Jiménez, bienvenido a Radio Panamá. Gracias por acompañarnos en esta primera entrevista que tenemos con usted y cuáles son sus planes como nuevo presidente de Apatel y los retos que enfrenta. Buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos los radioescuchas también. Hemos tomado posesión una nueva junta directiva hace menos de 2 semanas de la Asociación Panameña de Hoteles y como bien señalas, nos encontramos un año de retos, pero también de crecimiento y de planificación y de ejecución. Hemos pasado lo peor de la pandemia y del cierre del país. Estuvimos 7 meses cerrados en el año 2020 y me complace mucho pues notar el crecimiento que ha habido en la afluencia de turistas, sobre todo turistas internacionales que en los últimos 2 meses del año que acaba de concluir mostraron un repunte importante. Y subrayo sobre todo el turismo internacional, porque aquí hablamos mucho, con razón, del turismo local, pero el turismo local es un movimiento que se da dentro del país, que no genera divisas para el país, que es un fenómeno de fin de semana y es un fenómeno esencialmente de traslado de las urbes del país, sobre todo la capital, hacia el interior. Es decir, el grueso de la infraestructura turística, de la plataforma turística del país está en la capital y en el área interoceánica, el 70%, pero el turismo interno favorece a un sector del país y no a la mayoría de la infraestructura turística. Eso tiene sus ventajas también, pero es claramente insuficiente para mantener toda la infraestructura turística del país, que no es solamente privada, es también del Estado. Recordemos que en los últimos 10 años las inversiones del Estado se han acercado a los 2.000 millones de dólares. El centro de convenciones, el aeropuerto internacional, la extensión del metro, el nuevo centro de cruceros, etcétera. Y el Estado es el principal inversionista. Nosotros estamos convencidos de que hay que empezar a dar réditos a esa inversión que hemos hecho todos los panameños. ¿Y cuál es la situación de los miembros de la Asociación Panameña de Hoteles? O sea, ¿cuántos miembros tiene? ¿Cuántos lograron sobrevivir a la pandemia? ¿Cuántos ya se han reactivado al 100%? Haga ese primer diagnóstico. Bien, nosotros somos una asociación que agrupa a los principales hoteles de Panamá. Somos 122 hoteles. De nuestra membresía, el 15% no ha abierto todavía. Sin embargo, hay algunos hoteles que suspendieron su membresía y todos sus gastos, obviamente, y cerraron quizás indefinidamente. Así que estimamos que entre un 20 y un 25% de las habitaciones del país salieron de la plaza. Sin embargo, eso sigue siendo parte de la infraestructura, de la inversión hotelera, y eso incide en el cálculo de la ocupación. Eso nos lleva a concluir que alrededor del 25% es la ocupación ahora mismo panameña. Para ponerlo en perspectiva, un país se desarrolla turísticamente cuando tiene de 60% hacia arriba. Nosotros estamos alrededor del 25%. Esto es calculando las 32.000 habitaciones que había en el 2019. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo que hacer. 32.000 habitaciones que había antes de la pandemia en 2019 y que hoy en día, calcula usted en cuánto. Hoy en día nosotros estimamos que las habitaciones totales del país están entre 15 y 20.000. Eso incluye los que son miembros de Apatel y los que no. Pero de esas, no todas están disponibles. Es decir, hay hoteles que han abierto una parte de su hotel porque no tienen demanda. Y por eso estamos muy enfocados en Apatel, en coordinación con la Autoridad de Turismo y con Promtur, y también con el resto del gobierno que necesita unificarse, en promover la demanda internacional hacia Panamá. No nos contentemos con mover solamente el turismo local. Para ponerlo también en perspectiva, en el año 2019 el turismo local era solamente el 15%. El turismo en su totalidad generaba en el 2019 100.000 empleos. Hoy en día eso incluye restaurantes. Hoy en día tenemos reactivados menos de 50.000. Todavía hay mucho que recorrer. En el año 2019 y desde el 2015, a pesar de que veníamos en descenso, el turismo, el gasto extranjero en Panamá era 4.500 millones de dólares cada año. Esa es la plata que entraba al país. El año pasado, que empezó esta recuperación incipiente en el último trimestre, solamente llegamos a la tercera parte de esto. Es decir, el país se ha empobrecido porque no tenemos el turista internacional que es el que necesitamos. ¿Qué turista internacional está llegando a Panamá y qué es lo que está buscando? Bien, el turista hoy en día está buscando experiencias afuera, en el campo, al aire libre. No es de extrañar toda vez que la pandemia
digamos, ha dejado esas lecciones. No está buscando encerrarse en un salón, no está buscando congestionamiento, más bien busca naturaleza. Y nosotros tenemos, la podemos ofrecer, la estamos ofreciendo. Sin embargo, es necesario que nos anunciemos más y que nos promovamos más vigorosamente en los mercados relevantes. Están viniendo turistas en este momento que es temporada alta y que es temporada fría en el norte. Están viniendo turistas de Europa, Estados Unidos y de Canadá, pero todavía no en los números que necesitamos. ¿Es un problema de falta de promoción o es un problema de que cuando el turista llega no encuentra tal vez una infraestructura que le motive a regresar o a hablar bien de Panamá cuando regresa a casa? Mire, me refiero a las encuestas que se hacían, no sé si todavía se hacen a turistas, eso lo organizaba la Autoridad de Turismo, en el aeropuerto de Tucumán al momento que el turista se iba de Panamá. Y eran encuestas cualitativas, es decir, le preguntaban al turista sobre su experiencia. Y Panamá marcaba muy bien. Un 90% de los turistas decían que querían regresar. Eso es muy bueno. Nos señalaba también lo que más le gustaba y lo que menos le gustaba. Lo que menos le gustaba era la basura y el tráfico también. Y lo que más le gustaba era la cordialidad de la gente, la apertura de la gente. Ese es nuestro mayor atributo, los panameños. Nosotros somos abiertos, hospitalarios al extranjero en la mayoría. Queremos mostrar lo nuestro. Siempre hemos volcado nuestra atención hacia afuera, queremos mostrar lo que somos, nos sentimos orgullosos de eso y eso marca muy bien las encuestas. También, al contrario de lo que nosotros pensamos, el turista percibe que Panamá es un destino seguro, y por lo tanto hablan muy bien de la seguridad. Aquí caminan por la noche y no les pasa nada. En general esto marcaba en las encuestas antes del 2020, cuando cerramos, y nosotros tenemos que capitalizar sobre eso. Le toca a PromTour hacer una campaña de Panamá que ya empezó en los mercados relevantes, pero que subraye los atributos de Panamá. En cuanto a los atractivos de Panamá, están muy marcados en el Plan Maestro de Turismo Sostenible, que es un gran logro de esta administración de la Autoridad de Turismo, que identifica ciertos puntos en la República para desarrollar, pero que al final, de manera general, marca una transición de Panamá de ser un mercado de negocios, por ejemplo, a ser un mercado de recreación. Y por lo tanto, y que es donde está creciendo esto. Recreación quiere decir el turismo verde, el agroturismo, etcétera. Y hacia allá vamos. Y Panamá tiene la particularidad de que la capital está a escasamente 30 minutos de las selvas donde uno puede escuchar los monos aulladores, o puede hacer excursiones de pesca, o puede hacer una tirolesa o un zipline en el canal. Tenemos todo eso, o ir a ver las aldeas indígenas en Verá, desde Panamá. Es decir, se aprovecha la infraestructura turística ya existente, pero el turismo tiene otro objetivo. Estamos en medio de esa transición. ¿Qué cosas puntuales recomendaría usted al gobierno que tiene que hacer para darle ese empujón que hace falta al tema turismo? Excelente pregunta. En este momento, los gremios turísticos privados estamos perfectamente unidos. Yo creo que esta larga noche de 2 años nos ha servido para redefinir cómo queremos vender nuestro país, cómo queremos proyectarnos hacia afuera y trabajar hacia allá. Y así como estamos unidos, sentimos que por el lado del gobierno no hay unión y que nosotros queremos hacerle una invitación al sector público para que se una. No puede ser que mientras el ministro de Turismo está en FITUR, en Madrid, en la Feria Internacional de Turismo, promoviendo Panamá, aquí se estén contemplando nuevas medidas contra los turistas en los puertos de entrada. Como Eso por es incoherente, ejemplo, como por ejemplo el pedir una tercera vacuna a gente que viene perfectamente sana, el exigir que venga con un seguro médico contra el COVID de afuera. Recordemos que hace 10 años nosotros le ofrecíamos un seguro gratis a los turistas. Es decir, hemos dado una vuelta de 180 grados y no para lo mejor. Todos somos panameños y todos comprendemos el momento crítico por la pandemia por el que se vive. Seguimos muy de cerca los consejos de los expertos y los pronósticos de los expertos. Pensamos que va a ser más breve y más leve, pero no podemos bajar la guardia, en efecto. Sin embargo, rechazamos algunas inclinaciones, algunas tendencias que identifican al turismo como una amenaza. Para ponerlo en perspectiva, aquí en Panamá existe un 70% de la gente que está en los hoteles hospitales son extranjeros, que no es de extrañar, pero eso es una gota en el agua comparado a la población
que ha sido contagiada en Panamá. El turista no trae esto porque para entrar a Panamá ya existen los filtros. El turista que está aquí en esos hospitales se contagió en Panamá. Entonces, demonizar al turista por una razón sanitaria es algo que en nuestro juicio no tiene fundamento. En los últimos días he visto, sobre todo en redes sociales, fotografías y videos de lo que pasa en el aeropuerto a la llegada a Panamá, congestión, filas eternas para pasar por aduanas en un aeropuerto en donde todavía hay que cargar las maletas y pasarlo por los escáneres antes de salir, cosas que ya en la mayoría de los aeropuertos del mundo no se ve. Ese escáner, esas maletas se escanean sin que lo veamos. Y en ese sentido, ¿ustedes han tenido alguna conversación con el gobierno para tratar de agilizar eso? Porque eso ya es de por sí una primera mala bienvenida al turista, ¿no? Sí, pero recordemos que el gobierno actúa como silos y como esferas de poder. Y esto es lo que mencionaba anteriormente, que nosotros solicitamos muy respetuosamente al gobierno que también se una como se han unido los sectores privados. Nosotros estamos estrechamente en comunicación con el licenciado Raful Arab, que es un excelente funcionario público, De una aeropuerto. persona que del aeropuerto de Tocumen, una persona que entiende y se identifica con las necesidades del sector, pero otras instituciones del Estado también entran en Tocumen, notablemente el MINSA, y tienen otra agenda y otros objetivos. Entonces necesitamos que esto se coordine de una forma que no afecte al turista. En efecto, ha habido quejas, y yo creo que han amainado comparado hace un año cuando escuchábamos historias de horror realmente de personas que eran llevados contra su voluntad. O sea, ese tipo de cosas al final se pagan y nosotros los panameños estamos pagando eso a través de más gente sin empleo. ¿Qué le preocupa más? ¿Lo que pasa en el aeropuerto a nivel de aduanas, a nivel de migración o a nivel de MINSA? Ciertamente a nivel del MINSA es lo que más nos preocupa. El MINSA ha sido muy vehemente. Yo creo que ha habido una buena intención por parte de ellos en controlar la pandemia. Sin embargo, no hay un plan B. El virus evoluciona, pero el MINSA no. Entonces, sigues teniendo la misma estrategia que resultó hace un año en unos índices que son buenos, pero que no son superiores a los de otros países que han sido más prácticos y más realistas a la hora de tratar el turismo en particular y a los ciudadanos en general. Aquí las medidas de restricción fueron extremadamente severas. El país entero cayó en su Producto Interno Bruto un 18%. El desempleo se disparó también al 20%. No nos hemos recuperado. Y claramente otros países que no pasaron ese vía crucis, algunos de ellos tienen índices sanitarios aún mejores que los nuestros. De manera que esas medidas fueron muy poco efectivas y el virus está variando y necesita también ideas frescas. Usted se me estaba olvidando una pregunta muy importante y es que usted mencionaba que los turistas internacionales, eso que tanto estamos necesitando, están buscando naturaleza, aire libre. ¿Cómo esa imagen de Panamá choca con esa decisión de reactivar el proyecto minero? Bien, el proyecto minero es un proyecto confinado a un área que no es turística. Por lo tanto, el impacto de la minería, de esa mina en particular, sobre el turismo es mínimo. Esto más bien lo tenemos que ver desde un ángulo social, desde un ángulo económico y de un ángulo ecológico. Nosotros como autoridad, como personas, digamos que nos movemos en el ámbito turístico, nos abstenemos de participar en ese debate precisamente porque no tiene incidencia sobre nuestra industria. Perfectamente. Y antes de despedirlo, quisiera que me dijera para nosotros como panameños también poder ayudar a promover de alguna forma ese turismo. ¿Cuáles son esas zonas que debemos los panameños promover? Y aproveche los micrófonos de Radio Panamá para invitar a nuestros oyentes a convertirse también en promotores de ese turismo. Pero ¿cuáles son esos destinos favoritos que tenemos que promocionar todos? Muy bien, bueno, recordemos que el principal destino es la ciudad de Panamá y el principal destino dentro del área interoceánica es específicamente las esclusas de Miraflores. Uno de cada dos turistas que vienen a Panamá por primera vez va a las esclusas de Miraflores. Sin embargo, esas esclusas de Miraflores frecuentemente tienen la escalera dañada, el restaurante no abierto, tiene control de aforo, hasta hace poco al menos se cobraba más a los extranjeros que a los panameños para entrar. En fin, señales equivocadas sobre nuestro principal ícono y principal atracción, que es y seguirá siendo el Canal de Panamá. Sin embargo, hay otros polos que necesitan, son diamantes que necesitan ser pulidos. Me ha complacido hoy mucho
ver una noticia sobre inversiones que se van a hacer en Taboga. Nosotros abogamos por un plan maestro en Taboga para recuperar esa isla como destino turístico. Necesita urgentemente ese plan. Igual pensamos que Portobelo es una joya que hay que invertirle, hay que sacarla, hay que rescatarla. Eso debe incluir toda la experiencia turística y no se puede dejar de lado el problema de la basura que hay en Puerto Pilón y en Sabanitas, sobre todo en esas zonas, puesto que eso desalienta no solamente al turista, sino al que lleva al turista. Yo como panameño me lo pienso dos veces si quiero llevar un turista allá, porque lo que me va a notar y a criticar es la acumulación de basura. Entonces, no es solamente que Portobelo necesita reconstruir su fuerte, necesita recuperar su trazado original colonial, necesita un área, un centro donde se le narre la historia del lugar, que es muy rica, necesita estacionamientos, no hay baños para turistas, o sea, la infraestructura es cero y nosotros necesitamos que esto reciba una inversión fuerte en un plan maestro. Estos son algunos de los destinos cerca del área de Panamá, donde hay una infraestructura hotelera, pero fuera de Panamá, en el interior, también hay áreas muy atractivas. Obviamente está la Riviera Pacífica, que no es solamente las playas, son todas las montañas de Coclé, toda el área del Golfo de Parita. Está el área del sur de la provincia de Azuero, de la provincia de Los Santos en Azuero, Pedací, Playa Venado, Cambutal. Eso también requiere un análisis de un plan maestro. Y en Bocas del Toro el gobierno ha invertido o ha anunciado que va a invertir $200 millones en infraestructura que nosotros apoyamos plenamente. También aquí cerca nosotros abogamos por el rescate, algo que los panameños desconocemos, pero que es un tesoro que tenemos aquí, escondido por la antigua zona del canal, y es el Camino de Cruces. El Camino de Cruces es un empedrado, el camino que precedió al Canal de Panamá y al ferrocarril de Panamá. Por 300 años ahí pasaron mercancías, personas, etcétera, rumbo a Perú, Ecuador, la costa oeste de Estados Unidos, etcétera. Pensamos que es importante rescatar eso y ponerlo en valor turístico. ¿Y no ponen en esa lista el mal estado, el pésimo estado de la carretera interamericana? Claro que sí. Y esto es algo que se nota, sobre todo si el turista desea salir del área metropolitana. Eh, en- Hay carreteras que llegan a destinos turísticos que están en muy mal estado. Mencioné recientemente también Camino a Fuerte San Lorenzo, donde se ha hecho una inversión del patronato muy importante. Pero llegar ahí es una pesadilla, es una odisea, igual llegar a Gamboa. Hasta hace poco transitar las calles del Valle eran una pesadilla también. Esas calles fueron solamente parchadas por los propios residentes. Así que todas estas cosas se deberían ver en el gabinete turístico, que es una creación de este gobierno, pero que está inactivo desde hace un tiempo. Don Raúl, yo le deseo mucho éxito en esta gestión como presidente de la Asociación Panameña de Hoteles y bueno, o sea, que sepa que Radio Panamá está aquí para ofrecer los micrófonos, para ayudarlo a promover esas bellezas que tiene el país, esa importancia que el tema turístico tiene que tener para todos los panameños. Éxitos de verdad en su gestión. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tenga buen día. 8:26 minutos de la mañana. Seguimos con más.